Seguro han escuchado sobre política económica, pero ¿qué son realmente? ¿Y es lo mismo que economía política? ¿O son dos cosas distintas? Veamos. Economía política o política económica. Resulta que ambos conceptos son completamente diferentes. Aunque parezcan cercanos, solo invertir el orden de las palabras es suficiente para señalar dos cosas distintas. La política económica o las políticas económicas se refieren a la forma en que los gobiernos intervienen en la economía, por lo general con un objetivo específico o alguna estrategia. Por lo que las políticas económicas son todas las leyes, medidas o regulaciones que impulsa un gobierno en materia económica. Por ejemplo, subsidios, impuestos, emisión de bonos o cualquier otra estrategia. Por lo general se espera que las políticas económicas alteren la economía en el pequeño, mediano o largo plazo. Por ejemplo, aumentar el gasto del gobierno en educación puede ayudar en el corto plazo a contratar más profesores y en el largo plazo a tener profesionales más preparados. Parece tan simple como plantearse un objetivo y buscar una política económica ideal. Por ejemplo, si quiero aumentar la calidad de vida, una política económica podría ser construir viviendas para todos. ¿Cómo financio esto? Con otra política económica, por ejemplo, un impuesto a los más ricos. En la práctica no es tan sencillo, y entre los economistas existe un debate sobre cuánto debe intervenir el gobierno en la economía. Incluso hay economistas que plantean que el gobierno no debería intervenir para nada. Otra pregunta es ¿cuál es la mejor política que debe implementarse? Y muchas veces esto se responde desde las distintas escuelas de pensamiento, lo que complica aún más elegir una política ideal. Además, en la práctica, los gobiernos pueden tener conflictos de intereses, deben pagar favores políticos o una política del gobierno puede ser rechazada por la población. Ahora veamos qué es la economía política. Bueno, hablar de economía política es hablar de economía, o al menos de los inicios de la economía. Se cree que el primero en usar este término fue el economista francés Antoine de Montesquieu en 1615. Con el tiempo, los nuevos estudios sobre la riqueza y la producción fueron tomando este término, como en los trabajos de Richard Cantillon, François Quesnay o Sir James Stewart. Adam Smith incluso veía a la economía política como la ciencia de la naturaleza, reproducción, distribución y disposición de la riqueza. En el siglo XIX se plantearon dos críticas a la idea de economía política. Para Marx, la economía política buscaba estudiar la anatomía de la sociedad civil. Para Friedrich Engels, la economía política era el análisis teórico de la moderna sociedad burguesa. Por el otro lado, el economista Henry MacLeod le quitó la parte política a la disciplina y definió solo economía como la ciencia que estudia las leyes que gobiernan las relaciones de cantidades intercambiables. De acuerdo con él, William Stanley Jevons, Alfred Marshall y muchos otros economistas que le sucedieron empezaron a hablar solo de economía, olvidándose de la palabra política. Aunque parezca que no tiene importancia, en la práctica, hablar de economía y de economía política es diferente para muchos economistas, mientras que para otros son sinónimos. En la actualidad, muchos economistas, especialmente heterodoxos, hablan de economía política en lugar de economía, mientras que los economistas ortodoxos prefieren solo economía. Así es, otro debate no resuelto en el corazón mismo de la economía, o de la economía política. En fin, las diferencias entre economía política o política económica son evidentes. Cambiar el orden de las palabras cambia por completo su significado y por supuesto hay mucho que decir sobre políticas económicas y quizá mucho más sobre economía política. Profundizaremos en estos temas en otros videos. Así que suscríbete al canal y si te ha gustado el video dale like, compártelo, recuerda que las fuentes están en la descripción del video. Un abrazo y gracias.